Espero que tengan ahí su Biblia. Bienvenidos a todos ahí, buen día a todos, Dios nos los bendiga. Los saludamos desde acá, desde Puebla, de Iglesia Restauración y Vida Familiar. Que Dios les bendiga, espero que sea de bendición este mensaje, espero que les ayude para su vida, para continuar en esta vida. Y es importante que podamos asimilar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Así que le he titulado el día de hoy el mensaje, le he puesto en cualquier situación. Si usted está apuntando, si usted le gusta apuntar, el tema se llama en cualquier situación, ¿sí? Así que pues vamos a darle gracias a Dios. Quiero que oremos. Quiero que oremos por el mensaje. Padre, te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por la bendición que me das de poder estar aquí, Señor, en este lugar. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a los que están aquí, los que están en casita. Bendícelos en el nombre de Jesús, Padre. Que este mensaje, Señor, llene sus vidas y que podamos ser transformados por medio de tu palabra, Dios. Tú eres un Dios bueno que siempre nos das el alimento que necesita nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces les decía que hoy vamos a utilizar solamente sus apuntes, su Biblia. Y yo les pregunto antes de que pasemos al pasaje clave de este mensaje. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha vivido una situación complicada? ¿Ha vivido situaciones difíciles? ¿O en este momento se encuentran pasando por situaciones difíciles? Yo quiero decirles que el Señor tiene una palabra muy acertada para cada uno de nosotros con respecto a esto que estamos viviendo. En Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, nos encontramos con esta palabra que nos va a dar vida, que nos va a dar esperanza para seguir viviendo. ¿Saben? Yo decía hace un ratito, todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? Todos tenemos situaciones difíciles que enfrentar. Todos nos encontramos en algún momento por algo que resolver y que de repente se nos hace complicado. Y esto lo estamos viviendo y esto lo estamos experimentando. Y saben, pues no somos la única iglesia y no somos el único país y no somos el único estado. En todas partes del mundo se están viviendo situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y el Señor hoy nos quiere mostrar que estando con Él, esa situación se puede volver más ligera. Esa situación, ese problema, Dios lo puede tornar en algo ligero, ¿sí? El problema siempre lo vamos a tener. Fíjense que es curioso porque muchos que no conocen pues cómo somos los cristianos en realidad, cómo trabajamos en las cosas de Dios, piensan que nosotros a lo mejor por ser cristianos no tenemos problemas, o que inmediatamente a lo mejor nuestros problemas se resuelven. Pero yo les voy a decir una cosa: nosotros, al igual que todas las personas pues que no son creyentes o que no tienen una relación con Dios, pues también estamos pasando por situaciones difíciles. La única diferencia es que nosotros hoy podemos resolver eso porque depositamos todo en las manos de Jesús, el Hijo de Dios, quien conoce nuestra situación, quien vivió en esta tierra, ¿sí? Para poder experimentar el dolor y el sufrimiento, para poder experimentar situaciones difíciles que hoy el hombre está enfrentando. Dios el Padre es tan sabio que dijo: voy a mandar a mi Hijo para que Él experimente. Y entonces hoy quiero decirle que nosotros, al igual que muchas personas, pues estamos viviendo situaciones muy complicadas. Pero me encuentro con la palabra de Dios y por eso es que le puse como título en cualquier situación. No solamente en una situación especial o en una situación apremiante es como vamos a salir de nuestros problemas. No, en cualquier situación. Fíjese, la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 30. ¿Sí? Ya estamos ahí. Romanos 8, 30. En este pasaje encontramos tres palabras clave.
Tres palabras clave que nos van a hacer pensar que Dios realmente está con nosotros, que realmente actúa a favor de nosotros y a favor de cualquiera que se acerque a Él. Porque dice la palabra: acercaos confiadamente al trono de su gracia y Él los aceptará. Y Él está hablando de todos, pero sabe, nosotros ahora que conocemos de la palabra de Dios, dice que si nosotros tenemos una buena relación con su Hijo Jesús, si nosotros creemos en su Hijo Jesús, si nosotros aceptamos la enseñanza de su Hijo Jesús, pues con mucho más razón responde y escucha nuestras oraciones, nuestro clamor. ¿Sí sabían ustedes eso? Entonces, si Dios lo hace con todos, todo aquel que se acerca confiadamente, con sinceridad, al trono de su gracia para pedir el oportuno socorro, y Dios les puede resolver, ¿más a quién? Al pueblo de Dios, ¿sí? Que hemos tenido la experiencia de aceptar a Jesús, hemos tenido la experiencia de reconocer a Jesús y de saber lo que Jesús hizo por nosotros, el sacrificio. Por eso es que nosotros lo amamos de esta manera, por eso es que nosotros nos alegramos, ¿sí? Como congregación, como iglesia, alabando a Dios juntos. Y sabemos por qué lo alabamos, sabemos por qué lo exaltamos, ¿verdad que sí? Usted lee la Biblia porque sabe que al leer la Biblia Dios le puede hablar y le puede sanar muchas áreas de su vida. Usted no lee la Biblia nada más porque le dicen hay que leer la Biblia. Usted lee la Biblia porque sabe que es palabra de Dios, ¿no es cierto? Y entonces hay quienes no saben ni siquiera leer la Biblia, no saben tomar la Biblia. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado. Nosotros tenemos un privilegio grande. Y saben, a veces hasta parezco como que somos muy presunciosos, pero en realidad no. Lo que estoy diciendo es que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos una gran ventaja cuando estamos en diferentes situaciones, en diferentes pruebas. Y entonces leemos en Romanos capítulo 8, versículo 30, leemos que dice la palabra: Dios decidió. Ahí si tiene su marcatexto, su pluma, subraye la palabra decidió. Dios decidió que serían como su Hijo. Fíjense, Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice la palabra: Dios decidió que serían como su Hijo. Por eso los eligió. Subraya la palabra eligió. Por adelantado. Y los aprobó, subrayen la palabra aprobó, dándoles su gloria. Simplemente con este pasaje, hermanos, de 8:30 de Romanos, este pasaje de Romanos 8:30 nos habla de que Dios mismo, fíjese, Dios mismo, el Padre, decidió que fuéramos como su Hijo, que fuéramos como Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, que Él fuera el mayor de los hermanos en esta tierra. Porque Jesús cuando estaba con sus discípulos dijo: ya no los quiero llamar siervos, sino los quiero llamar amigos. Pero Él era el amigo de los amigos, Él era el hermano de los hermanos, ¿sí? Y Él es el primogénito. Y entonces Dios, ¿qué decidió? Fíjense, decidió que fuéramos como su Hijo. La palabra de Dios, que fuéramos como su Hijo, quiere decir que tenemos la esencia de Jesucristo. Que tenemos la capacidad de pensar como Jesucristo, de sentir como Jesucristo. Por eso hablo acerca de que los creyentes que tienen al Espíritu Santo pueden sentir y pueden pensar y pueden ser como Jesucristo. Amén. Él es el primogénito entre todos nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fíjense el privilegio tan grande. Dios decidió, Él quiso, Él lo quiso. Él decidió que nosotros fuéramos como su Hijo Jesús. Esto también acarrea ¿qué? Responsabilidad. Porque si yo digo ser hijo de Dios, o el hermano menor de Jesucristo, o el siervo de Jesús, si yo lo digo de esa manera, tengo una gran responsabilidad. ¿Con quién? Con los de afuera y aún también con los de adentro, ¿verdad que sí? Entonces, esto de que Dios decidió es que nosotros tenemos esta grande bendición
de que nosotros podemos sentir y tener la esencia de su Hijo Jesucristo y poder entonces comportarnos como Él se comportó cuando estuvo aquí en la tierra. Yo le pregunto, ¿Jesucristo sufrió? Sí. ¿Jesucristo padeció? Sí. ¿Jesucristo fue insultado? Sí. Oiga, todo lo que usted y yo no nos imaginamos, Jesucristo lo padeció aquí en la tierra. Y algunos de ustedes y los que están ahí en casita pueden preguntarse, pero Él era Dios. Sí, pero Él fue 100% hombre también. Y Él sintió como hombre, y Él sintió como nosotros las situaciones adversas y difíciles, de que lo calumniaban, de que le levantaban falsos, muchas cosas. Pero ¿sabe? Él jamás dijo una mentira, ni hubo engaño en su boca, ni tampoco maldijo a nadie. Así que esta es una de las enseñanzas que el Señor nos pide, que siendo como Jesús, siendo como Él, necesitamos comportarnos como Él se comportó aquí en la tierra. Hay una gran responsabilidad. ¿Ok? Número 2 dice eligió. Dice entonces aquí, por eso los eligió por adelantado. Fíjense, Él sabía muy bien quiénes iban a ser sus hijos. Él los eligió por adelantado. Dice la palabra en Efesios que antes de la fundación del mundo, ya la vida de ustedes, mi vida, ya estaba en los planes de Dios. Por adelantado quiere decir que todavía no nacíamos cuando el Señor ya tenía un plan, un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y entonces Él dice que Él nos eligió. ¿Cuántos se sienten afortunados porque fuimos elegidos? Y dice la palabra, muchos son los elegidos o muchos son los llamados. Y muchos son los elegidos y pocos los que los escogidos. No van a ser todos los que tienen el plan de Dios, porque muchos no van a negar de la fe, van a renunciar a la fe. Y entonces en este contexto vemos nosotros que Dios nos por adelantado nos escoge, y Él sabía muy bien quiénes iban a ser sus hijos, quiénes iban a padecer, pero además en ese padecimiento iba a estar envuelta la protección de Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos ángeles, muchos ángeles que están a favor nuestro? Son ángeles que son reales, ángeles creados por Dios a favor de la iglesia, a favor del Hijo de Dios, a favor del pueblo de Dios. Y esto nos debe de sentir como que más seguros, hermanos. Esto nos debe de alentar para seguir adelante. Él decidió que fuéramos como su Hijo. Él eligió por adelantado que nosotros íbamos a estar en el plan de Dios. Y número 3, Él nos aprobó. ¿Qué es aprobar? Aprobar es que nosotros decidimos, escogimos que la gloria de Dios iba a estar sobre nosotros porque íbamos a creer en su Hijo Jesucristo para darnos su gloria. Dice, esta prueba es la que tiene todo hombre cuando toma la decisión de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, si quiere ir ahí, pero no pierda Romanos, ¿sí? Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, dice el versículo 13, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. O sea que de repente usted dice, ay Señor, ¿y por qué me escogiste si yo era así? ¿Por qué me das la oportunidad de ser tu hijo? ¿Por qué me das la oportunidad de ser un siervo tuyo? ¿Por qué me das la oportunidad de venir a la iglesia a recibir tu palabra? ¿Por qué me das la bendición cuando yo te la pido? ¿Por qué cuando oro y de repente se cumple lo que oro? Yo tengo ese privilegio y te doy gracias y por eso te alabo. Y entonces esto de ser aprobados, hermanos amados, esto de ser aprobados tiene una connotación en la cual nosotros tuvimos que haber decidido aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esa era la aprobación solamente. Entonces dice, yo te apruebo.
Te apruebo para que te dé, para que así puedas disfrutar también de mi gloria. ¿Saben ustedes que nosotros podemos disfrutar de la gloria de Dios? Podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios le ha dado a su Hijo. Porque al Hijo le place, al Hijo le encanta que nosotros recibamos bendiciones. Porque el Hijo es el que está intercediendo constantemente ante el Padre. Cuando usted recibe una bendición, denle la gloria al Hijo también. El Padre da la bendición, pero el Hijo intercedió, el Hijo abogó, el Hijo estuvo ahí también clamando para que se diera esa bendición, esa oración que ustedes levantan delante de Él. Entonces esta aprobación, hermanos, nos da el derecho para poder disfrutar también de su gloria. Dice, y los aprobó dándoles su gloria, dice la palabra aquí en Romanos. Así que tenemos esta bendición. ¿Qué significa gloria? Gloria significa el poder de Dios. Gloria significa la autoridad de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Su poder y su autoridad. Así Dios lo quiso y lo hace patente en esta palabra en el versículo 31. Fíjese lo que dice el versículo 31. ¿Qué podemos decir? Estamos en Romanos 8:31 nuevamente. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Esa bendición, ese poder, esa autoridad, esa gloria de la que habla aquí Pablo en Romanos, de que nosotros también como hijos de Dios la podemos recibir. Esto hace patente de que Dios dice que nadie contra nosotros, porque Dios siempre va a estar a nuestro favor, siempre va a estar de nuestro lado. Él no nos va a dejar avergonzados contra nadie ni contra nada. Tenemos de parte de Dios todo su poder y toda su autoridad. Muchas veces nosotros desperdiciamos esta gloria que Dios nos ha dado. Ahí como dice Pablo, y la gloria yo se las quiero dar a ustedes. Los aprobó dándoles su gloria. Nosotros no nos comportamos a veces como hijos de Dios, porque no tomamos la autoridad y no tomamos también el poder que Dios trae para su iglesia. De repente como que seguimos viviendo nuestras vidas de manera normal, cuando ya siendo hijo de Dios tenemos que comportarnos de manera diferente, de la manera en como se comportó Jesús cuando estuvo en esta tierra. Que cuando oraba la gente sanaba, que cuando decía una palabra la gente se sorprendía. Y nosotros tenemos la esencia de Jesús, y nosotros podemos orar por la gente y la gente va a sanar. Y nosotros podemos orar por nuestra situación y la situación se va a componer, todo en el nombre de Jesús. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo: nadie contra ti, porque yo estoy a tu favor. Yo te pregunto, ¿qué situación estás pasando en este momento? ¿Qué situación difícil estás pasando en este momento? Haz un poquito de memoria. ¿Qué situación pasaste o qué situación estás pasando ahorita? O si realmente todo está bien, yo quiero decirte que más adelante, siendo un creyente consagrado, siendo un hijo de Dios, va a suceder algo. Va a haber una situación en la cual Dios te va a poner ahí para que tú puedas pelear, para que tú puedas luchar con poder y con autoridad de parte de Dios. Porque para eso está el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una gran ventaja sobre mucha gente. Cuando realmente somos pueblo de Dios, cuando realmente somos hijos de Dios, cosas grandes y maravillosas pasan. Y entonces viene el pasaje que le encanta mucho a mi hermana Patti, Jeremías 3:33 o 33:3, hermana. Jeremías clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Exacto, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Yo te las voy a enseñar, dice el Señor, porque eres mi hijo, eres mi hija. ¿Para quién es ese privilegio? Para el pueblo de Dios, para sus hijos. Amén. Entonces,
¿qué situación estás pasando? Es la pregunta que lancé, ¿no? ¿Qué situación estamos pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Yo les decía hace un rato que tengo un problema muy, muy grande. Ya la cuestión de la salud ya voy mejor, pero hay otros problemitas ahí que se presentaron. Exactamente, en el problema de mi situación de salud, exactamente ahí vino, yo no pude descansar bien, yo no pude reposar bien lo que los doctores querían que reposara, ¿no? Me dieron incapacidad, para algunos que no conocen, yo también doy clases en una secundaria, y entonces me dieron incapacidad y el doctor me dijo, es reposo absoluto, porque pues sí, lo tienes que hacer, pero no pude por esa otra situación. Y entonces yo clamé y yo por un tiempo me sentí un poquito así como que temeroso de muchas cosas, aún conociendo ya de la palabra de hace más de 25 años, hermanos. Fíjense que todavía la lucha es fuerte, la lucha no acaba hasta que el Señor nos manda a llamar. ¿Y qué situación? Vamos a comentarla, vamos a ver qué situación estamos pasando, qué situación están pasando. Vamos al versículo 28 de ahí de Romanos 8. Ahí donde dice, victoria en Cristo. Sabemos, fíjense, sabemos que Dios obra en toda situación. ¿En qué? En toda situación. El tema de este mensaje es en cualquier situación. Y la palabra de Dios dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Fíjense, aquí está el punto. ¿Qué situación estamos pasando? ¿Qué cosas estamos padeciendo en este momento? Yo quiero decirte algo, y esto ya lo había comentado anteriormente. El secreto es amar a Dios, para que todas las cosas nos ayuden a bien. Para que, aunque veamos muy oscuro el panorama, aunque veamos que ya estamos hasta el fondo del pozo, aunque veamos que ya no hay solución en esa situación, si ustedes y yo amamos a Dios, los que están en casita, o todos aman y respetan a Dios, ¿saben? Todas las cosas le van a ayudar para bien. Porque inclusive las cosas que pasan, que vemos mal, que vemos que no están bien, hasta esas cosas Dios las usa para nuestro bien. El enemigo muchas veces no puede hacer cosas si Dios no se lo permite. Y vamos a descubrir en este mensaje, hermanos, vamos a descubrir qué bendición tan grande es pertenecer a la familia de Dios. Porque dice la palabra que el enemigo no puede contra la iglesia. El Hades no puede contra la iglesia. La muerte ya no puede contra la iglesia. Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno es salvado, cuando uno es rescatado por Jesús, Jesús dice, estas son mis ovejas y yo las protejo y yo las cubro. Estas son ovejas de mi prado y Dios las reconoce y nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor, ¿no es cierto? Entonces es importante que entendamos que esto de que de repente estamos pasando por situaciones difíciles, es que todos en todas partes del mundo van a pasar situaciones adversas, pero sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Ese es el secreto. De los que lo aman, de los que lo respetan, de los que le temen a Dios. Los que han sido llamados, ¿cuántos han sido llamados? Por Dios, de acuerdo a su propósito. Hablamos del plan de Dios que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciéramos, nosotros ya estábamos en los planes de Dios. Esto lo debemos entender bien claramente, hermanos. Es algo que no puede quitarse de nuestra mente y de nuestro corazón. Es algo que nosotros debemos atesorar. Miren, yo le pregunto también, si en verdad amas a Dios, ahora, si tú lo amas, ¿también lo respetas? Respetas a Dios, porque una cosa es amarlo y otra cosa es respetarlo. ¿En verdad lo respetas con tu vida? ¿En verdad respetamos a Dios con nuestra forma de ser?
respetamos a Dios con nuestras acciones, respetamos a Dios en todo lo que hacemos, lo respetamos en verdad. Porque entonces vamos ahí a la palabra en el Salmo 66, sin perder Romanos, póngale ahí su separador. En el Salmo 66, en el Salmo 66, versículo 16, les decía que íbamos a estudiar también este salmo, que con este salmo iniciamos nuestra alabanza. El Salmo 66, versículo 16, mire lo que dice. Mire, dice: vengan ustedes los que le tienen respeto a Dios. Escuchen, que les contaré lo que Él hizo por mí. Aquí el salmista lo está diciendo muy claro. Vengan ustedes, vengan. ¿Quiénes? Los que aman a Dios. Dijimos que ya sí sabemos amar a Dios, ¿verdad que sí? Ahora, vengan ustedes, dice la palabra, los que tienen respeto a Dios. Escuchen, que les contaré lo que Él hizo por mí. Escuchen lo que Él ha hecho por mí. Y el salmista dice, pues que debemos testimoniar, o tenemos que darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Ha habido situaciones difíciles en su vida? Sí, pero ha habido cosas muy buenas también en su vida. Y Dios se las ha permitido vivir. Nos ha permitido vivir cosas buenas. Así que, el día de hoy, voy a iniciar una serie de testimonios para que nosotros podamos darle la gloria a Dios. Y yo quiero que la primera que quiera pasar aquí, o el primero que quiera pasar aquí, diga lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ustedes? Así que tienen unos minutos para testimoniar acerca de Dios en sus vidas. Adelante. Quien quiera, ahí está el micrófono. Mi hermano ya lo tiene. Ahí está el micrófono. Porque nada más vamos a dar un tiempito para el testimonio. ¿Cuántas cosas ha hecho por ti nuestro Dios? ¿Cuántas cosas? Fíjense, antes de que se animen, sí, adelante, pásenle. Antes de que se animen, fíjense lo que dice en el versículo 17. Con mi boca lo llamé, con mi lengua lo alabé. Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, o sea, dice el salmista, Dios sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me iba a escuchar, no me escucharía. Pero me escuchó y atendió mi oración. Es lo que dice el salmista. ¿Sí? Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, con mi boca lo llamé, con mi lengua lo alabé. ¿Sí? Así que, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por cada uno de ustedes? Acá vienen, aquí al frente, para que los vean ahí unos minutitos ahí para que puedan glorificar el nombre de Dios, porque de eso se trata ahorita en este momento. Adelante. Bueno, hermanos, a nosotros nos ha cambiado la vida, a mi esposa y a mí. Pues gracias a Dios yo me he dado cuenta que ha cambiado de vida, no ha cambiado nuestra vida. Nuestro matrimonio era un poquito malo, no malo, muchísimo malo. No había comprensión. Y ahora, gracias a Dios, estamos bien unidos, muy comprendidos ambos. O sea, la comprendo, me comprende, y por eso estamos sirviendo a Dios, porque Él ha cambiado nuestras vidas, ha hecho maravillas. Y últimamente, hermanos, me atreví a poner en las manos de Dios a mi hermana, que realmente pido a Dios que la sane, que la levante. Y realmente, como dice el pastor, no es necesario que yo esté, ustedes lo pueden hacer. Y gracias a Dios me dio fortaleza
me dio entendimiento y aquí estoy y la entregué y la puse en las manos de Dios, porque ahora sí que lo que Dios decida, si la deja con nosotros, pero yo siento que la va a sanar porque yo estoy ya muy tranquilo en mi corazón. Gracias. Hermanos, nosotros llegamos aquí muy caídos, muy desesperados, porque desafortunadamente mi hija nos acusó injustamente de sustracción de menores, lo cual nunca fue. Fuimos muy perseguidos, por todos lados nos demandó, a tal grado que me declararon culpable. Tuve que salir huyendo de la casa de ustedes porque tenía orden de aprehensión. Y pasamos por varios lados, pasamos por Huamantla, por Pisaco, en Libres Puebla. El juez comprado o por amistad de nuestro yerno, esposo de mi hija, era su amigo y nunca tuvimos nada. Nos hicieron como quisieron, nos mandaron según un desacato, pagamos una multa y aún con todo eso nos mandaron a San Miguel. Estuvimos mi esposo y yo 24 horas detenidos en San Miguel, hermanos. Clamamos mucho. Nosotros llegamos acá caídos. Los hermanos que tienen tiempo saben cómo clamábamos a Dios y pedíamos oraciones para que nos ayudara, para que Dios nos escuchara. Nuestro pastor siempre estuvo con nosotros, su esposa, siempre nos apoyaron y a Dios gracias. Salimos y todo ha cambiado, hermanos. Todo ha cambiado. Los documentos de Libres Puebla los mandaron aquí a Puebla, porque no le competían ya, era aquí en Puebla. Acá en Puebla se dictaron los magistrados que se volvía a reponer el juicio, pero aquí en Puebla. Y ahorita a mi hija no la encuentran para notificarle todo eso. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Yo los invito, nosotros estamos acá dándole gracias a Dios porque han sido años, hermanos. Yo se los estoy diciendo ahorita esto en unos momentos, pero han sido años de lucha. Pero Dios nunca llega tarde, hermanos. Dios llega en su preciso momento. Cuando más nosotros nos sentíamos perdidos, cuando más estábamos mal, porque hasta la casa ya andábamos vendiendo para pagar una multa que jamás cometimos. Pero Dios nos detuvo, nos mandó, en fin, Dios nos ha mandado, hermanos, muchas bendiciones. Nos vimos desesperados, nos vimos muy mal, pero Dios nos ha sacado adelante. Dios nos ha mandado ángeles como no tienen idea. Y por eso nosotros estamos acá sirviéndole a Dios. Y los invito, hermanos, no nos desesperemos. Yo recuerdo que nos decía nuestro pastor, adelante, échenle ganas, Dios llega en el momento preciso, y nosotros todos desesperados, pero ¿cuándo? ¿Ya cuántos años van? Pero, hermanos, véanos, Dios nos ha levantado. Dios nunca nos ha desamparado, nos ha mandado ángeles, hemos tenido trabajo, hemos tenido salud. A Dios gracias, nuestra niña ya tiene 13 años. Y gloria a Dios, hermanos. Yo los invito a que sigan acá, a que no se desesperen, porque a veces en nuestras fuerzas queremos hacer las cosas, pero Dios tiene sus tiempos, y sus tiempos de Dios son perfectos. No es ni antes ni después. Y todo es para glorificarse, para que demos estos testimonios, para que no desesperen. Nosotros los entendemos muy bien. Son pruebas muy difíciles, pero Él nunca nos deja solos. Él está con nosotros. Nunca duden, hermanos. Gracias, hermanos, por el tiempo que les estamos quitando. Y sigamos, hermanos, sigamos adelante. No nos dejemos vencer, porque luego hay cosas que nos quieren desviar del camino, pero no nos desviemos, no quitamos nuestra mirada. Nosotros venimos aquí a servirle al Señor y aquí vamos a estar mientras Dios nos preste vida. Gracias, hermanos. Amén, amén. Den un fuerte aplauso al Señor. A Dios por la vida de nuestros hermanos. Y así, hermanos, voy a estar invitando a que den testimonios entre
entre pausas de la prédica, o a lo mejor al final de la prédica o al inicio de la prédica, pero sí es importante siempre darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Este salmista lo dijo muy claro. Miren, lo dice bien claro, dice: vengan ustedes los que tienen respeto a Dios, escuchen lo que les voy a contar, lo que Él hizo por mí. Y entonces el salmista, que sabemos que muchos de los salmos los escribió David, pasó por diferentes pruebas también difíciles. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. Ahora, quiero decirles que todo lo que Dios hace por nosotros tiene que ver con su amor. Él confirma el amor y su favor para que su pueblo, nuestras vidas, sean vidas que se puedan llevar bien, que no nos desesperemos. El amor de Dios está confirmado, el favor de Dios también está confirmado. Y si miramos el versículo 32 de Romanos 8, vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra. Romanos 8:32, ya le había puesto aquí separador. Dice la palabra: Dios mostró su favor, fíjese, Dios mostró que su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera, ¿por quién? Por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Dios tiene preparadas muchas cosas hermosas para nosotros, hermanos. Dios tiene preparadas cosas hermosas como no tienen ustedes idea. Y así que nosotros confirmamos el amor y el favor de Dios. Y si Dios el Padre muestra su favor al punto de dar a su propio Hijo, entonces ¿qué nos espera, hermanos? ¿Qué es lo que nos espera si su favor es al haber dado a su Hijo que muriera por nosotros, y Él quiere obsequiarnos absolutamente todo lo que Dios tiene? Yo le pregunto, ¿para ustedes es mejor algo físico que su paz? ¿Para ustedes es mejor un carro, una casa, unos buenos tenis, un buen celular, que la paz que Dios puede dar? Oigan, no se compara. Porque la palabra nos dice bien claramente: si tenemos que comer, si tenemos que vestir, si tenemos un techo donde estar, con eso le tenemos que dar gracias a Dios y conformarnos, pero no un conformismo de que, bueno, pues así es. No, porque Dios nos puede dar más, porque dice la palabra que Él nos quiere dar todo lo que es de Él, ¿sí? Solo que necesita ver la condición de nuestro corazón. El salmista decía: tú conoces, tú bien sabías qué había en mi corazón cuando yo oré, cuando yo te pedí. Tú bien lo sabías, y tú sabías cómo era mi clamor delante de ti, decía el salmista. Tú lo conoces todo, así que a Dios no lo podemos engañar, hermano. Nuestra oración debe de ser una oración firme, una oración sincera, ¿sí? Amando y respetando a Dios. Y verán cómo el Señor empieza a pelear por nosotros. Cuando yo estaba en esa situación que les platico, yo dije: Señor, tú vas a pelear esta batalla. Porque si yo en mis fuerzas hago las cosas, voy a salir muy lastimado, muy dañado, muy raspado. Porque sabe que uno se conoce, ¿verdad? Que uno se conoce. Uno sabe quién es, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar uno. Hasta dónde las emociones nos pueden llevar y los arrebatos. Pero yo le dije: Señor, yo te dije que dependía de ti, que tenía que confiar en ti desde que inicié mi vida contigo. Y ahora no puedo fallar en eso. No puedo decir: Señor, déjame hacerlo a mi modo. Porque no, hermanos. Además, no quiero dañar a otras personas. No quiero dañar a quienes me quisieron hacer daño. No los quiero dañar, al contrario. Dice la palabra que tenemos que bendecirlos. Y estoy en ese proceso, hermanos. Estoy orando por esas personas que de alguna manera pues hicieron mal las cosas y me pasaron a perjudicar a mí. Ahora yo tengo que orar, pero estamos hablando de una situación grande económicamente hablando.
donde no voy a perder mi casa, no voy a perder lo que Dios me ha dado, no. Pues gracias a Dios Él acomodó todas las cosas. Pero esto yo se lo puse y se lo dije: Señor, tú conoces mi corazón, así como el salmista. Y como les he dicho, amados, primero me habla a mí el mensaje y después yo lo tengo que transmitir a la iglesia. Y si esto que me está pasando a mí, a alguno de ustedes lo está pasando, yo quiero decirle que usted ponga las manos, las cosas en las manos de Dios, que Él va a pelear nuestra batalla. Dice la palabra, dice aquí en el Salmo, en Romanos 32, dice: Dios el Padre muestra su favor al punto de dar a su propio Hijo para que muriera por nosotros y todavía, no conforme con eso, obsequiarnos lo que Él tiene, obsequiarnos lo que Cristo tiene. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús llegó a la presencia del Padre, el Padre le dijo: muy bien, hiciste todo muy bien, así que te entrego todo? Y del Padre le entregó todo lo que hay. Quiero decirles que todo el universo, todo lo que existe, le pertenece a Cristo. Y Cristo nos lo quiere dar. Esto que estamos viviendo, hermanos, esto que estamos pasando en esta tierra, y que a veces Dios les permite disfrutar de un paisaje o disfrutar de algo aquí en la tierra, no se compara con lo que nos espera allá arriba con el Señor, en los cielos. No se compara. Por eso es que nuestra vida debe de ser una vida que tenga que ver con la visión hacia la eternidad. ¿Sí? Y no conformarnos con que estemos aquí en la tierra. Es que a mí me gustaría tener esto, es que yo anhelo tener esto, es que ¿por qué aquel sí lo tiene y yo no? Y por no, ¿sabe qué? Eso no es de Dios. Dios a cada uno le da conforme al corazón de uno, conforme a la intención del corazón de uno. Y entonces dice la palabra en el versículo 33, mire: ¿quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? ¿Quién lo podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? ¿Saben que el enemigo ya no tiene parte ni suerte en sus vidas? Ya no los puede acusar. El enemigo quiere todavía pensar que ustedes están bajo su dominio, y ustedes, cuando decidieron ser hijos de Dios, el enemigo se quedó sin la posibilidad de actuar en contra de nosotros. Puede dar patadas de ahogado y puede poner tentaciones y puede poner una prueba aquí, y Dios le puede dar chance de hacer esto aquí y allá, y sí, está bien, es el príncipe de este mundo, ok, pero ¿sabe? Si Dios no le permite más, nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Usted no se preocupe, usted no diga: ay, es que ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué es una tras otra? Le digo que cuando yo estaba allí en mi mero punto de tener yo reposo, llega la noticia esta, y yo tuve que salir corriendo. Yo siento que se me bajaron también mucho las defensas, y pues ya iba y otra vez volvía. Y todo eso es este estrés, el estrés que yo le platicaba a mi hermana Patti, el estrés que le platicaba a mi hermana Lupita, el estrés, la tensión de todas las cosas, es lo que a veces nos paraliza, nos atemoriza. Y eso lo tenemos que dejar a un lado, y eso lo tenemos que dejar en las manos de Dios, y decirle: Señor, yo no tengo por qué tensarme, yo no tengo por qué preocuparme. Si ustedes y yo hicimos algo indebido, bueno, vamos con Dios o vamos con la persona y arreglamos la situación, y eso es buenísimo. Pero si nosotros no tenemos nada que ver en una situación y nos envolvieron en esa situación, usted debe estar confiado, y poner todo en manos de Dios, y decir: Señor, tú peleas esta batalla. Tú sabes la intención de mi corazón, yo voy a descansar en ti, nadie me tiene que robar mi paz. ¿Sabe? Yo llegué con mi esposa, vamos a orar, esto está difícil, vamos a orar, y de aquí en adelante vamos a pelear con más fuerza, con más fe. Pero nuestra pelea no es contra la persona, nuestra pelea no es insultar, nuestra pelea no es perjudicar, no. Nuestra pelea es doblar rodilla y decirle: Señor, todo lo pongo en tus manos. Bendice a esa persona que me está haciendo daño. Bendice a esas personas que quieren quitarme lo que no les corresponde. Bendice. Y Dios hace el resto. Esa es la forma de pensar de Jesús. Esa es la esencia que nosotros debemos tener como hijos de Dios. No maldecir, no desquitarnos. Dice la palabra: mía es la venganza, yo daré el pago.
Porque a veces nosotros nos queremos desquitar de las cosas. No, hermanos, dejémoslo todo en las manos de Dios. Fíjense, el versículo 33 que estaba leyendo, dice que el pueblo de Dios, ¿quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Sí? El pueblo de Dios fue elegido y fue aprobado. En el versículo 34 dice, ya no hay condenación. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Ya se dio cuenta, hermana? ¿Quién está rogando por nosotros? ¿Quién está a la derecha del Dios Padre? Jesús. ¿Y qué está haciendo? Está rogando por nosotros. ¿Quién va a acusar al pueblo de Dios? El pueblo de Dios fue elegido y fue aprobado. Hablando del pueblo de la iglesia, de los hijos de Dios. Ya no hay condenación para el pueblo de Dios. Y aún algo más, Jesús mismo intercede al Padre por cada uno de nosotros. No es buen negocio decir, en tus manos pongo todas mis situaciones. No es buen negocio decir, Señor, quiero descansar. Miren, la persona que fue conmigo y que les decía la semana pasada que oró por mí en esa situación, me dice que se acaba de recibir de pastor, pero es un hombre que conozco hace unos años y que tiene mucha sabiduría. Y ahora pues su pastor le dijo, tienes que prepararte porque pues Dios te quiere usar. Y esa persona, usted platica con él, inmediatamente le saca una palabra de poder de la Biblia. O sea, él no tiene otra conversación que Dios. Ama tanto a Dios que ese hombre pues también conocía el negocio del cual estoy hablando. Y entonces él me dice, aprende a descansar en el Señor. ¿Sabes? Esto que te pasó no es porque tú hayas tomado una mala decisión o porque tú te equivocaste, no. Algo te quiere enseñar el Señor y tú depositas toda tu confianza en Él porque Dios te lo va a cuadriplicar. Y yo le dije amén. Porque él sabía, yo ya le había platicado, él sabía que lo que yo había comprado era para la iglesia. Que yo le dije al Señor, es para la iglesia, Señor. Es para la iglesia. Y me dijo este hombre, con más razón, si Dios conoce esos sentimientos, lo que hay en tu corazón, con más razón, no te preocupes, dice. Y si hay alguien en la iglesia que sea licenciado y que pueda resolver eso, tú no te metas, no te desgastes. Y efectivamente, hermanos, efectivamente, si yo me meto ahí, me voy a desgastar y voy a descuidar esto. Y era lo que el enemigo quería, o quiere, que yo descuide eso. Dije, Señor, tú vas a poner todo. Y entraron unas llamadas a casa. ¿Qué pasó? ¿Cómo va su asunto? Esto, lo otro. Mire, yo le recomiendo. Es mi amigo, es mi compadre, dígale, háblele y verá cómo le va a ayudar, porque Dios pone las cosas. Ahí en el lugar de Minsus donde tenemos que ir para resolver esto, también hay una amistad de Eli. Dijo, ya hablé con un licenciado, dice que vengas para que a ver cómo te ayuda. ¿Quién está trabajando ahí? Dios está trabajando. Yo sí le pido mucho, que me dé mucha paz, porque no quiero descuidar esto. ¿Por qué le estoy dando este testimonio, hermano? Porque de verdad yo sé que Dios va a convertir esto que viví, en algo bueno. En algo bueno. Porque Dios sabía la intención del corazón. Con todo esto, ¿habrá algo que nos separe del amor de Cristo? Les pregunto a ustedes. ¿Habrá algo que nos separe? Fíjese, en el versículo 35,
¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? ¿Las dificultades nos separarán del amor de Cristo? ¿Los problemas nos separarán del amor de Cristo? ¿Las persecuciones nos separarán del amor de Cristo? ¿El hambre nos separará del amor de Cristo? ¿La desnudez nos separará? ¿El peligro o la muerte? ¿Sabe? Ni la muerte. Ya ve que algunos dicen, ya lo único que no tiene remedio es la muerte. Pues nosotros, al contrario, si morimos, para Dios morimos. Y si vivimos, para Dios vivimos. Amén. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. No hay más. Del Señor somos. Y estamos bien asegurados. Y estamos bien protegidos. No nos soltemos de la mano de nuestro Dios. Entonces dice, ¿algo nos podrá separar? No, no nos va a separar nada. Con todo esto, nada nos va a separar del amor de Cristo. Debemos enfrentar cualquier situación que se nos presente, sí o no. Debemos enfrentarla, ¿de qué manera? De la manera correcta, como Jesús la enfrentaría. Siempre que usted tenga un problema enfrente, pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque si nosotros tenemos la esencia de Jesús, el Espíritu Santo nos va a decir, mira, así es como tienes que actuar. Así es como tú tienes que actuar. Debemos enfrentar cualquier situación, sí. Miren, yo de repente cuando fue la primera vez, porque les he de decir que me enfrenté, les hablo del terreno que compré. Me enfrenté, estaba yo limpiando ahí el terreno y se acercó una persona. ¿Qué pasa? Y me pasa otro y me dice, oye, si tú te metes, o sea, me empezó a amenazar. Me empezó a decir un montón de cosas. Y ya no hagas más nada. Que Juan Carlos fue con su camión cuando limpiamos y todavía alcanzó a sacar un buen. Y llegaron y se enfrentaron. Yo llegué a la casa y sí dije, Dios mío, esto no es sencillo, ¿sí? Pero, ¿sabe? Debía haber enfrentado. Al otro día me hablaron que ya estaba metiendo, le digo a Eli, me voy a enfrentar a ellos. O sea, ¿sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son los que están ahí? ¿Sabes qué tipo de gente es? Y me habla por aquí otro vecino y mire que ya están. Dije, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ya le digo que fue cuando fui a ver a este hermano. Es una cosota así, hermano. Pero él sabía, no porque estaba grandote, me lo llevé, sino porque él sabía del asunto. Él vende terrenos también. Y él conoce esa área donde yo estaba. Y llegamos y pues ya se imaginarán. El relajo que se armó ahí. Entonces, hermanos, esto de enfrentar las situaciones, la verdad es que es importante que lo hagamos. Pero que lo hagamos con calma, que lo hagamos con sabiduría, que lo hagamos de la manera correcta. Cualquier situación que se nos enfrente, la tenemos que tomar y darle solución. En el versículo 36 dice, así está escrito, por ti estamos siempre en peligro de muerte. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Por ti, Jesús, estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Ahora, debemos saber eso. Debemos saber muy bien eso, que vamos a enfrentar situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Y de hecho, si regresamos al Salmo 66, en los versículos 10 y 12, fíjense lo que dice estos versículos 10 y 12 que no los hemos leído. ¿Se acuerdan que leímos hasta el 7 o hasta el 8 antes de la alabanza? Pues el 9 dice, Él nos dio la vida, no permite que caigamos, primero dice. ¿Sí, José Luis? ¿Sí, vamos ahí? Dice en el versículo 9 del Salmo 66, Él nos dio la vida, pero no permite que caigamos. Luego en el versículo 10, mire lo que dice, Dios nos sometió a prueba. ¿Dios nos sometió a qué?
A prueba. Nos purificó como a la plata. Dios mío, tú dejaste que nos atraparan en una red. Nos echaste a la espalda una carga pesada. Hiciste que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza. ¿Sabe qué significa eso? Pues cuando alguien se quiere aprovechar de nuestra situación todavía, cuando alguien se quiere encajar todavía de nosotros como hijos de Dios. Hiciste que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin, porque siempre hay una historia, un final feliz, pero al fin nos llevaste a la libertad. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos libres. Libres de toda envidia, libres de todo egoísmo, libres de toda soberbia, libres de todo eso que no nos sirve para trabajar en la obra de Dios. O sea, tú permitiste que pasáramos prueba, tú nos metiste en el fuego y también nos metiste en el agua. Y sentíamos como que nos ahogábamos y sentíamos como que nos quemábamos. Y la prueba estaba bien fuerte, ¿no es cierto? Pero dice la palabra, pero al final tú nos levantaste y nos diste libertad. Porque esa es al final de cuentas lo que Dios quiere, que tengamos libertad. Libertad en el espíritu, libertad para sentir, libertad para decidir, libertad para pensar. Yo estaba ahí en ese momento ahí y llegué y dije, aquí están los papeles, a ver quién se está metiendo, ¿qué? ¿Y saben quién me controló? El hermano dice, pastor, tranquilo. O sea, con ellos no va a resolver nada. Todo se hace por la vía legal y todo se hace así, es decir, tranquilo. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas así, porque tenemos ahí el problema, porque tenemos la situación. ¿Sabe? Yo me esperaba una situación bien fuerte, porque me dicen que pues la gente por allá es bien tremenda. Entonces, bueno, de repente dicen, ay, el pastor a lo mejor no tiene problemas. Tenemos más problemas que los que no conocen del Señor, el pueblo de Dios, hermanos. Pero hay que saberlos responder, hay que saberlos enfrentar, hay que saber cómo arreglar las situaciones. Porque dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. Y yo amo a Dios. Yo quiero respetar más a Dios. Yo quiero temerle más a Dios. Porque eso me garantiza que Él va a pelear mi batalla. Y yo le creo a Dios. Yo le creo que Él me va a devolver. A lo mejor doble o triple, no sé, pero me lo va a devolver. Aquí es un gasto muy grande. Él me lo va a devolver. Entonces, ¿sí o no debemos enfrentar nuestra situación? ¿Estamos en prueba? ¿Estamos en situaciones difíciles? Sí. Pero debemos pensar realmente como Jesús piensa. Y esa libertad, hermanos amados, esa libertad está en Cristo. Es en Cristo Jesús. Ahora veamos ya por último los versículos 37 y 38. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos o vencedores por medio de Dios, quien nos amó. Recuerden bien que Dios nos ama. Nosotros no amamos más a Dios, Él nos ama mucho más de lo que nosotros podamos amarle a Él. Entonces dice, más bien en todo esto salimos más que victorioso por medio de Dios quien nos amó. Pues estoy convencido, dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, nadie podrá separarnos del amor de Dios. Ese amor que está en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestro Dios está en control de cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro Dios
está en control de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Solo debemos confiar y esperar, porque Dios se va a glorificar en esta situación en la que estamos viviendo. Así que Romanos 8:17, nada más denle vueltecita ahí a la página 8:17, mire lo que dice en Romanos 8:17. Por ser hijos de Dios, ¿sí estamos bien ahí? ¿Vamos bien? Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. No les estoy mintiendo, no les estoy engañando, les estoy dando un mensaje de la palabra de Dios. No soy de los que digo, no se preocupe, todo. No, vamos a sufrir, vamos a tener pruebas, vamos a tener las bendiciones de Dios, sí. Dios lo quiere, sí, pero tenemos que pasar para que la prueba, una vez que la pasemos, cuando ganemos esa batalla, podamos decir: gloria a Dios, que está en los cielos. Así que, hermano amado, por último, para que puedan ustedes estar seguros lo que hace Dios, en el Salmo 66:20, del Salmo 66:20, este salmo me gustaría que lo pudieran memorizar, lo puedan reflexionar. Ya es al final cuando dice: alabado sea Dios que no se apartó de mí, me escuchó y me mostró su fiel amor. ¡Ay! ¿No le da gusto? Gloria a Dios. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! Alabado sea Dios que no se apartó de mí, me escuchó y me mostró su fiel amor. Por eso fue un momento de pie. Y escucha este canto. Escucha usted este canto en lo que oramos por nuestros hermanos que están ahí en su casita. Dios me los bendiga. El fiel amor de Dios va a estar siempre con ustedes. Él no se va a apartar de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus trabajos, su economía, su salud. Que Dios los bendiga grandemente. Nosotros como iglesia estamos desde este lugar bendiciéndolos, que sean recuperándose si están pasando por algún problema de salud. Recupérense porque el Señor los quiere usar, porque el Señor tiene planes preciosos para sus vidas. Así que los bendecimos desde este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.